Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar también a las personas que están en el exterior. De hoy en adelante empecemos de nuevo. Hoy les voy a compartir la palabra con el cambio es necesario. Es necesaria la transformación. Y todo el mundo siempre quiere que... muchas veces la gente quiere el cambio, especialmente en cosas políticas. La gente siempre para que el futuro de cada país cambie. La gente quiere que los políticos cambien. La gente se estresa mucho porque no hay cambio en los políticos. Y hay gente que ya ni siquiera se estresa tanto que ni siquiera ven las noticias, porque es muy estresante. Pero ¿y cuál es la tristeza de la gente? No puede salir. ¿Por qué pasa todo esto en la política? Porque la gente no puede liberarse de Génesis 3. Ellos no pueden salir de ese egocentrismo. Y es un tiempo en el que tenemos que cambiar. Pero cuando no hay cambio, no se trata de quedarnos en ese lugar sino de movernos, y muchas veces la gente no se va. Y hoy participó alguien de la política, del partido político. Yo vi las noticias y él tiene ahora un cargo muy alto y me sorprendí mucho. Me sorprendió mucho. No, él está recibiendo reconocimiento de muchas cosas y no es fácil. Y hoy vino y me saludó. Y lloré, y yo dije que sea la sabiduría de Salomón sobre él. Entonces yo lo bendije con esa oración hoy. Y tengo mucha expectativa de qué va a pasar. Yo le pedí un favor. Le dije que no se volviera como los otros políticos. Porque hay gente que... y también que ahorita las políticas tratan de prohibir que no podamos decir que la salvación está solo en Jesús. Yo solo le pedí ese favor, que no diga eso. Nosotros tenemos que poder decir eso. Ahorita también con las leyes del homosexualismo se está prohibiendo decir que la iglesia es la verdad. Entonces yo le pedí que no hiciera eso. Es muy triste. ¿Por qué los presidentes son así? Deberíamos cambiar el partido político. El presidente actual, están pasando muchas cosas. Y él tiene que levantarse a hablar delante de los ciudadanos. Pero él tiene la peor popularidad en la historia. Pero ¿y él qué tiene miedo? Porque sigue escondiéndose. No sale nada. Si una persona va a ser presidente, tiene que tener valor. Si hiciera así, sería muy bueno, pero no dice nada y es tan estresante. No da la cara. Bueno, durante las votaciones, el presidente sacó a mucha gente después. Sacó a muchas personas y a mí me dio mucho mal genio. Yo decía, porque realmente no conoce lo que quieren los ciudadanos realmente. El tener envidia por otros
Y el tener una división política que simplemente divide al país no sirve de nada. ¿Cómo puede este país realmente ser una de las potencias y seguir con la tasa de suicidios tan altas? ¿Cómo vamos a explicar esto? No hay forma de explicar. La única forma de explicar esto, este país es el país que más, ¿cómo este país ha podido ser tan desarrollado? ¿Cómo ha podido llegar tan lejos? La única explicación es que es el país que tiene más cruces. Ustedes, todo el mundo está orando por el país. Y por eso el Señor no queda más que bendecir este país. Yo digo a todos los países, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Europa, y a todos. En los otros países simplemente no se ven iglesias. No se ven iglesias. Solamente son monumentos. Las iglesias ahora simplemente están en lugares turísticos como monumentos. Pero no hay una iglesia cristiana en todo el mundo que esté orando por su país. Solamente Corea. Y la iglesia que más ora por su país es nuestra iglesia. No es porque nosotros seamos especiales. Realmente, ¿qué hemos hecho nosotros? Simplemente estamos testificando este evangelio verdadero, este evangelio puro, y el Señor no le queda más que usarnos para las naciones. Si nosotros no los hacemos, ¿quién los vamos a hacer? Si yo fuera Dios, yo diría, bueno, la iglesia de Juan, wow, ellos están testificando el verdadero evangelio. Entonces, no queda más que usarlo. Y es lo mismo espiritualmente. La verdad es que la bendición más grande del evangelio es que transforma. Es la bendición de la transformación. Y la palabra tiene la bendición de transformarnos. La palabra no es información. Es una cosa que nos transforma, es transformación, no información. Por eso mientras Jesús tenía su ministerio público, él lo que más tuvo fue, lo primero que él empezó a hacer fue cambios. ¿Cuáles fueron los primeros cambios? Cuando él fue invitado en el matrimonio. En esa época iban a las casas, ahorita lo hacemos en las iglesias, pero antes iban a sus casas, invitaban a mucha gente y comían mucho. Y estaban en ese lugar, estaban en ese matrimonio y se quedaron sin vino. El dueño dijo, nos quedamos sin vino. Y entonces María que dijo, háblenle a Jesús. Jesús ni siquiera el dueño de esa casa. ¿Qué pasó? Entonces Jesús dijo, traigan agua. Y él lo transformó y fue el mejor vino. El agua cambió a vino. Siempre hay transformación. El agua al vino siempre cambia. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Siempre es de cambio. Al punto de que la gente que está alrededor de nosotros no nos conozca, que nos desconozca, que incluso nuestros hermanos nos desconozcan. Tenemos que cambiar a ese nivel. En 2 Corintios 5, 17, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas por completo. Ya nosotros somos seres que son hechos nuevas criaturas. Y tenemos este evangelio. Y somos estos creyentes de la iglesia que tenemos este verdadero evangelio. Ese es el cambio que hemos recibido. Y eso no es todo. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Pero también, cuando Pedro estaba terminando, en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En Efesios Pablo, en Pedro dice, crezcan.
sigan creciendo, crezcamos en todo aquel. Y así es como tenemos que vivir. Este año tenemos que crecer más que el anterior y el siguiente más que este año. Y que un crecimiento continuo tiene que haber en nuestras vidas. 영적 성장을 이루는 변화의 연속이 돼. Y en otra palabra, la vida de fe es un cambio constante. 갓난 아이가 말이요 엄마의 젖을 먹고 자라는 것처럼 우리도 영적으로 예수님의 신령한 말씀, 신령한 젖을 먹으면서 자라가라. Nosotros tenemos que creer que crecer por medio de la palabra. Nuestro alimento espiritual es la palabra. Y por eso cada vez que venimos a la palabra tenemos que crecer por medio de la palabra, escuchar la palabra, aferrarnos a la palabra y crecer continuamente. Que eso es el estado espiritual normal. Esto no es algo especial. El crecer continuamente por medio de la palabra es lo normal. Por eso el cambio no es algo que nosotros escogemos, no es algo opcional. Sino que dice la palabra, el cambio es, la transformación es necesaria. La transformación es necesaria. No es algo que puedo hacer o puedo no hacer, es necesario. Y ustedes tienen que preguntarse, ¿mi oración ha cambiado? ¿Mi fe ha cambiado? ¿La forma en la que llevo mi vida de fe ha cambiado? ¿La forma en la que sirvo en la iglesia ha cambiado? ¿Está cambiando? Revísense. La palabra hoy es esta palabra que es muy famosa en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura ahí. Los teólogos, junto con la encarnación de Jesús, la crucifixión y la resurrección y la ascensión, incluyen este momento de la transfiguración como uno de los 5 momentos más importantes en la vida de Jesús. A este nivel tiene un significado muy importante porque nos muestra, por un momento reveló la gloria de Jesús en esta tierra a la que nosotros vamos a disfrutar en el futuro. Por medio de este momento como que corrió un poquito las cortinas para ver lo que es la vida eterna. En cuando nosotros vivimos una vida transformada, y que nos dice que nosotros tenemos que vivir una vida transformada que realmente influencien espiritualmente en donde estamos. Nosotros tenemos que dejar de poner nuestra esperanza en las cosas temporales de la tierra y vivir una vida eterna. Y yo espero que hoy, enfocada en lo eterno, y yo espero que hoy sea el inicio de esto. Y para esto el Señor nos ha levantado como guardias de la torre y nos está diciendo que ensanchemos nuestra tienda, así que dejen de recibir la palabra como información. Ah, entendí. Me gustó, me conmovió. Dejen de recibir así. Si ustedes se quedan en ese estándar, no va a haber ningún cambio. Tomen esa palabra. Sean transformados por esa palabra. Con toda la seguridad, tómenla como un estándar de cambio. Y yo espero que ustedes tomen así la palabra de en adelante. Y espero que de hoy en su vida personal, en su trabajo, en la iglesia, en todo momento, sea un lugar de gozo. No tenemos por qué estar en tristeza. En donde estamos tenemos que estar siempre en felicidad. Cuando yo llegue ya haya felicidad. Cambien toda esa tristeza por alabanza y yo los bendigo para que ustedes disfruten de esa vida de fe. Primer punto, Jesús transformado, versículo 2 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Hoy, en la palabra de hoy, vemos que esto fue 6 días después de que Pedro había confesado: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían pasado 6 días. Y entre todos los discípulos, Jesús tenía 12 discípulos, pero Él tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Él amaba especialmente a ellos. Y siempre en los momentos especiales están ellos 3. ¿Y por qué? Porque Jesús conocía el estado espiritual de ellos y los tomó a ellos.
본문에서 왜 산에 올라갔는지 이유가 안 나있지만 누가복음 Y no está la razón de por qué fueron hasta allá, pero si nosotros vemos en este versículo, pero en Lucas 9:28 dice que fueron a orar a esa montaña. 예수님께서 기도하시면서 Y dice que mientras estaban orando, 변형이 되죠. Jesús fue transformado. 변형되다 이 말은 원어로는요. Y la palabra original de transformado en el versículo original es metamorfode, en griego. Metamorfode. ¿Qué significa esto? Que cambia no simplemente cambia de que no es un cambio en donde simplemente lo de afuera es transformado y lo de adentro sigue igual, sino que es un cambio en la esencia, mostrando y revelando la naturaleza divina de Jesucristo. Marcos dice que la ropa era tan blanca que nadie en la tierra podía llegar a tener ese blanco. Dice que el rostro de Jesús era como el sol, era blanco, blanco, blanco. Y brillaba como el sol. Y todos estaban... Y todos en ese momento como ellos quedaron como conectados con el reino de Dios. Sus ropas también fueron transformadas. Ellos vieron lo que es el cuerpo glorioso, lo que es la vida gloriosa, lo que va a pasar en la eternidad. Por un momento lo vieron. Y esa es la apariencia de gloria original de nosotros, del reino de Dios. Y los discípulos lo pudieron ver por un momento. ¿Y cuál es la razón de que Jesús les haya mostrado esto? Porque Jesús mostró esta apariencia de gloria a ellos. ¿Por qué si Él iba a mostrar eso? ¿Por qué vino como hombre acá? ¿Por qué? Y esto es por Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecaron por haber sido engañados por Satanás. Y cuando llegaron, ellos estaban delante de Dios, pero ellos fueron separados de Dios. La relación con Dios fue completamente separados y quedaron siendo perteneciendo a Satanás. Quedaron haciendo las obras de Satanás. Y toda la humanidad cayó bajo esto. Y Jesús, para solucionar esto, el Dios mismo, Jesús, que es Dios, vino como hombre acá y para salvar el problema de los pecadores de esta humanidad que estaba en pecado. Y porque nuestro Dios es ese Dios. Él no puede convivir con pecado. Él tenía que solucionarlo y la forma de solucionarlo fue sacrificándose a sí mismo. Y el método de esto fue la cruz y la resurrección. Y la cruz. ¿Y por qué? Porque Jesús tenía que venir para solucionar el problema de los humanos. Jesús tenía que venir como humano. Jesús no era humano. Pero para poder salvar una hormiga, tenemos que ser una hormiga. Nosotros tenemos que, para poder hablar con los seres humanos, para poder estar con el hombre, tenía que ser como un hombre. Por eso Jesús se vistió de hombre. Pero él no era descendencia del pecado de Adán. Dios, una persona que fuera descendencia de Adán, no podía ser el Cristo. No podía ser Dios porque era descendiente del pecado. Por eso todas las otras religiones son mentiras. Tenía que ser Jesús, que era descendiente de la mujer. Y su sangre limpió el pecado. Por medio de su sangre derramada, todos nuestros pecados fueron... Por medio de su sangre, todos nuestros pecados fueron limpiados por completo. Y Jesús vino de esa manera. Sin embargo, por un momento, Él les mostró a ellos que Jesús era Dios mismo. Y por eso, en este lugar, Él mostró su gloria por medio de la transfiguración. Después de lo que pasó en la cruz,
nosotros cuando 재림의 영광스러운 미래를 Jesús venga 잠시 영화에 nuevamente, 예고편처럼 Él va a venir en un cuerpo glorioso y Él va a venir de esta manera. Y en el versículo de hoy, Él les mostró por un momento cómo iba a hacer eso. 확인시켜 주셨다는 Y 것입니다. también les confirmó que Jesús era el Cristo. La confesión fue confirmada ante ellos. 경하는 구름이 그들을 듣고 구름 속에서 이런 소리가 들렸어요. Y por eso dice que en el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El primero en su vida de ministerio público. La misma voz, cuando Él empezó y fue bautizado por Juan el Bautista, la voz del Señor se escuchó y en ese momento se escuchó nuevamente. ¿Y qué está haciendo el Señor? Está confirmando que Jesús es el Cristo quien va a salvar la humanidad. Y en este momento les dio, cuando ellos vieron el rostro transformado, transfigurado de Jesús, ellos recibieron una nueva esperanza eterna. Estos discípulos de ahora en adelante, ellos sabían que tenían que compartir este evangelio, porque el camino para compartir el evangelio era la muerte. Y para el Señor, para darles la fortaleza para llegar a dar la vida por el evangelio, el Señor permitió este momento. Y cuando ellos estuvieran pasando por persecución, estuvieran a punto de morir, que ellos pensaran en este momento para tener la fortaleza, que creyeran realmente que Él era el Cristo. Si nosotros vemos en el versículo, en Hechos 12, vemos que Pedro fue llevado a la cárcel cuando él estaba predicando el evangelio y él murió predicando el evangelio. Lo mismo pasó con Santiago, quien fue mártir. Lo mismo pasó, después fue el turno de Pedro. Sin embargo, él murió. Sin embargo, cuando Pedro estaba esperando el turno para morir, un ángel apareció y sacó a Pedro. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos viviendo en esta tierra y tenemos la garantía del futuro? No importa lo que pase en la tierra, podemos sobrepasar eso, no importa la situación que vengamos, porque vamos a empezar a ver solamente a Cristo. Si nosotros realmente tenemos los ojos de la fe abiertos, el Señor va a obrar. Nosotros en nuestra vida de fe tenemos muchos problemas y hay muchas cosas que son muy difíciles, muchas cosas muy dolorosas, hay muchas cosas muy injustas. Y en ese momento tenemos que recordar al Señor. Y así como Él se mostró en este tiempo de la transfiguración, ustedes también tienen que tener la seguridad de que tenemos una vida eterna garantizada y ese es el privilegio de nosotros. Hay un profesor que se llama C.S. Lewis de la Universidad de Oxford en Inglaterra y él escribió un libro sobre el cristianismo. Y él dice, muchos cristianos se vuelven lentos, letárgicos en este mundo cuando dejan de pensar en la vida eterna. Por eso tenemos que enfocarnos en el cielo. Y después este mundo va a dejar de ser importante. Ya se acaba para nosotros cuando nos enfocamos en el cielo. En el momento que nosotros vemos la gloria de Jesús, nosotros vemos la vida eterna que espera por nosotros. Las cosas de este mundo se vuelven completamente introductorias y no nos afectamos por eso, porque son cosas introductorias. Por el nombre, por las cosas temporales de este mundo, no vamos a realmente ser afectados. Cuando seguimos en las cosas, en lo que me incomoda, en que me gusta, en que no me gusta, me cae bien, no me cae bien. Eso es una persona que no está recibiendo gracia.
화해하시기 바랍니다. Si ustedes tienen en toda la tierra al menos a una persona que les incomode, yo espero que hoy perdonen a esa persona, que hoy de verdad 당뇨병, dejen eso. 당뇨병. Eso es tener un... 몸에 좋은 거 하나도 없어요. Eso aparte, eso les da diabetes. Eso no es bueno. 성경대로만 생각하지 Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. Y cuando vivimos de acuerdo a la palabra, somos sanos. 성도 여러분, 예수님께서 Jesús 여자들이 주셨던 이 분명하고 참 소망의 les dijo a sus discípulos, 자꾸 오늘부터 서론 인생이 아니라 no es 사시기를 주님으로 축복합니다. que no... 두 번째로 Les digo yo a ustedes, no vivan de verdad, no vivan una vida, tengan la fuerza que recibieron los discípulos en ese momento y no vivan una vida con las cosas, en las cosas introductorias. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. 놀라운 일이 있어요. 그것이 뭐냐? 그 구약의 유명한 인물. Aquí hay algo importante y es que dos personas muy importantes del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, aparecieron en este momento. ¿Y por qué estas dos personas aparecen en este momento? 이두 사람의 특징은요. De tantas personas del Antiguo Testamento, 둘다 ¿qué tienen en común? Ellos 대표적으로 dos 보여주는 인물이 fueron personas que eran características representadas, ellos fueron personajes que eran representantes de Jesucristo. Moisés representaba la ley, pero si nosotros vemos en Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 아무도 없다. 율법을 통해서 Porque nosotros por medio de la ley nadie puede recibir salvación. Entonces, ¿cuál es el uso? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Mostrarnos que, yo no puedo cumplir esta ley, necesito a Jesús. 모른다니까요. La gente que no conoce esto ni siquiera sabe que está pecando. 저 일본에요. 일본 사람들 보면 Si nosotros vamos a 우리보다 표정이 밝아요. 우리 한국 사람이 a Japón, 표정이 제일 무서워요. los de Japón a veces se ven más alegres que nosotros. Los que más tienen una expresión como más seria y más miedosa de todos el mundo son los coreanos. 표정이 Siempre los coreanos están así. 특히 여자들 보면 눈이 맑아요. 눈이 아주 흰자 까만 자가 동자가 딱 뚜렷해요. 왜 En 저러냐? especial, 저 사람들은요 집집마다 우상 숭배합니다. 동네마다 절간이 있어요. 신사가 다 있다고. 800만 귀신 섬깁니다. 근데 그게 죄인 줄을 몰라. ¿qué pasa con los japoneses? Ellos están sirviendo, tienen idolatría, en cada lugar tienen dioses, tienen un montón de idolatría, pero ellos no saben qué es idolatría. Ellos no saben lo que están haciendo. Acá en Corea, cuando hacen cosas, saben claramente qué es idolatría. 이 율법이요. 아 나는 안 되겠구나. ¿Qué pasa con la ley? La ley dice, yo realmente no puedo. Yo realmente no puedo solucionar esto. Yo de verdad no puedo recibir salvación en mis fuerzas. Para enseñarnos eso fue que la ley fue introducida. 우리가 죄인인 줄 깨닫고 결국 우리 Cuando nosotros entendemos que el problema del pecado no lo podemos solucionar nosotros, sino solamente Jesús. 예수를 그리스도로 믿고 그분 앞에 Solamente 나오는 Jesucristo. 것이 구원의 길이구나. Ese es el camino de la 그분을 salvación. 영접하는 것이 내가 사는 길이구나. El aceptar a ese Jesucristo que puede solucionar ese problema de pecado es la forma en la que yo puedo ser salva. 모세가 Y ese es el propósito de la ley. 사명을 그리스도가 아니면 안 된다 사실. Y el propósito de que Moisés haya 선지자들이 한 introducido la ley es mostrar que la salvación solamente está en Jesús. Y Elías fue en los profetas representativo de los que profetizaron que el Mesías iba a venir, que el Cristo ha de venir. Porque Mesías es lo mismo que Cristo. Y él decía todo eso, él decía todo el tiempo, ha de venir el Mesías. Entonces estas dos personas del Antiguo Testamento testificaban que Jesús era el Cristo realmente. Pero Pedro no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Y él dice en el versículo 5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y si nosotros vemos en Lucas capítulo 9 dice exactamente lo mismo, pero sale un poquito más de contexto. Entonces, ellos habían ido a este lugar para orar y mientras Jesús estaba orando, los discípulos se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos.
Se quedaron dormidos. 졸다가 Y cuando se quedaban dormidos, abrieron los ojos 이상한 현상이 나타난 거예요. y había algo extraño. 이상한 장면이 Se sorprendieron y estaban viendo algo muy raro. Estaban siendo testigos de algo muy raro. Y algo que ni siquiera habían soñado que pasara era que Moisés y Elías estaban ahí. Y entonces, en un impulso, Pedro dijo, qué bueno que estamos acá. Entonces hagamos 3 ramas. Entonces él iba a construir unas tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué significa eso? No, pues vivamos acá. Vivamos acá. Y Pedro realmente... Y aquí hay algo que tenemos que ver, es cuando Pedro dice, bueno es para nosotros que estemos aquí, porque esta expresión afecta, obstaculiza la vida de fe, el crecimiento de la vida de fe. Las personas que se quieren quedar en un mismo lugar no pueden ser usadas por Dios. Es que nosotros nos llevamos bien, es que nosotros somos felices entre nosotros. Nosotros estamos en la época de 237, donde todas las generaciones y la gente sigue diciendo, no, nosotros, los coreanos. No tiene sentido. Nosotros, entre nosotros, nosotros tenemos que estar con 237 y tenemos que volvernos uno con 237. Y acá dice Pedro, acá está bien, que es bueno que estemos aquí. Ese no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es el estar ensanchados. El Evangelio tiene que moverse continuamente. Las personas que tienen el Evangelio tienen que ser transformados y ser testimonio de la transformación que hay en el Evangelio. Es que no hay... Nosotros tenemos que transformar. Ahorita nosotros ya cambiamos el lugar de Sky Art Hall. Es el lounge para que las personas puedan venir y puedan venir la gente que no son cristianos. Puedan venir y puedan escuchar la palabra, puedan estar en la iglesia. Y para que estén estos espacios para ellos en la iglesia, nosotros tenemos que transformar, tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados rápidamente. Tenemos que, cada día tenemos que ser hechos nuevos. Tenemos que ser transformados. Ahorita nosotros estamos haciendo el movimiento de 10,000, el comienzo de los 10,000, 2025. Yo espero que, y de momento que ustedes participan de eso, son transformados. Tenemos el movimiento de los grupos de 3 para ensanchar el lugar de la iglesia. Tenemos el movimiento de las 4,000 torres para ensanchar el lugar de las regiones. Tenemos el movimiento de sanidad de 237 para ensanchar la tienda de 237, y tenemos el movimiento de sangre y carne para ensanchar la tienda de las familias. Y en este mes de mayo estamos en el mes de la familia. Enfóquense en ensanchar la tienda de la familia y usen la iglesia. Ahorita con la iglesia, vayan con las personas, vayan juntos, monten un carro a cualquier lugar del país, encuéntrense con la familia. Esto no es cualquier cosa. Y los jóvenes están haciendo esto. Los jóvenes están saliendo a buscarlos a ustedes. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero que mis hijos vengan. Yo quiero que vengan a esta casa, a mí no me interesa. No. Nosotros no podemos decir, es que yo solamente voy al cielo, yo solo. Es una persona que no está recibiendo la gracia, que no está viendo nada. No está viendo nada espiritualmente, que está ciego. Tenemos que vivir salvando a los otros. Tengo que salvar a mis padres, a mis abuelos, a mi familia. Tengo que salvar a estas personas. Pero es que me da pena. Es que yo igual no, ahorita no tengo mucho dinero, que voy a ir allá, qué vergüenza. Yo que voy a hacer esto, aquello, ¿qué importa? Les estoy diciendo que está bien. Por eso tiene que tener de nuevo y salir a salvar a las personas. Nosotros en todo este país, solamente nuestra iglesia está haciendo este movimiento de carne y sangre que es para la salvación de las familias. Tenemos que salir a desafiar en esto. Amén. Tienen que obedecer inmediatamente. Hoy inmediatamente empiecen.
Así sea con una llamada, empiecen con una llamada. Aprovechen los grupos que ha creado la iglesia, hablen con ellos. 어른들과 지방 계시지. Y hay personas que salen a otras ciudades. 영적 식업성을 가지고 권력 복음화의 응답을 Y espero que disfruten de la evangelización de sus familias y los bendigo para que disfruten de esto. Conclusión. 세계적인 문호 Hay un autor a nivel mundial que se llama Tolstoy. 기독교의 무력함을 Y él escribe sobre el cristianismo ruso. 세상의 Y, 변화를 él- 위해서 기도한다. y dice que muchos cristianos en el mundo oran por el cambio del mundo, pero no muchos oran por la transformación de la humanidad. Y aún menos personas que oran por la transformación de la humanidad no están orando por la transformación de ellos mismos. ¿Y qué pasa? Él está viendo claramente cuál es el problema y cuál es la razón por la que no estamos estableciendo cambio espiritual en nuestros campos. Y cuál es la razón que nosotros tenemos. El cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Yo mismo tengo que cambiar primero. Cuando yo no cambio, no puedo transformar nada. Y ya nosotros tenemos los métodos para disfrutar de esto, y es las 3 concentraciones, los 3 ajustes y las 3 respuestas. Nosotros tenemos que estar disfrutando de eso y orar de esa manera, en la mañana, tarde y noche. Y cuando empezamos en estas 3 concentraciones, día, mañana y noche, vamos a estar orando todo el tiempo. Nosotros les vamos a toda la mañana, todas las semanas les damos las oraciones del pacto para que disfruten. En la mañana empezamos a orar, empezamos a empezar ese ritmo de la oración. Cuando nos levantamos empezamos en oración. En la tarde oramos un poquito, en la noche oramos otro poquito, otro rato. ¿Por qué? Porque lo hacemos delante de Dios. Tenemos que orar. Y están las 7 torres, los 7 caminos, las 7 señales. Y tenemos que, ¿qué es esto? Simplemente es disfrutar que el Dios Trino está con nosotros. Si Dios no está conmigo, yo no puedo disfrutar, y es orar para que el Señor me dé la capacidad de disfrutar que Él está conmigo todo el tiempo, es disfrutar que Él está conmigo. Cuando nosotros estamos disfrutando esto, el campo en el que nosotros estamos se vuelve una plataforma, se vuelve una antena y nos volvemos una torre de guardia en ese lugar. Esos son los 3 ajustes. Esto simplemente pasa. Empezamos a disfrutar naturalmente ser una antena y estar en comunicación continua con Dios. Nosotros tenemos que estar continuamente disfrutando de esto. 강서구에서 주최해가지고 성전들을 받고 갔으니 그 사회 보는 그 분이 막 예원교회에 나와서 신앙생활하고 진성이도 와서 막 예원교회에 Hay muchas 좋다고 막 personas que vienen. 기독교인이니까 그렇게 Un cantante vino a nuestra iglesia y conoció nuestra iglesia y dijo, wow, esa iglesia oran diferente. 다막 7, 80, 뭐 90 그렇더라고. 곧 갈 분들이다. Pero después veía la edad de todos y decía, son personas que ya casi se van. Nosotros todos tenemos que disfrutar estas 3 respuestas. ¿Y cuáles son las tenemos que disfrutar también de las 3 respuestas? ¿Cuáles son eso? Los problemas son respuestas, las crisis son oportunidades y los conflictos son oportunidades para ser restaurados. Esas son las 3 respuestas. Esto es experimentar a Dios todo el tiempo, quien trabaja, quien permite que todas las cosas funcionen para bien, que lleva a que todas las cosas ayuden para bien. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser testigos de la transformación. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por nuestra iglesia. Señor, todos estamos escuchando este evangelio. Oramos para que nosotros podamos saber que tenemos que aferrarnos a la palabra y que la transformación es absolutamente necesaria. Que cada día podamos disfrutar de ser testigos de la transformación. Que cada día podamos disfrutar de tu palabra, Señor, y que todos los remanentes, que todos los creyentes de la iglesia, desde los adultos a los remanentes, puedan aferrarse a la palabra y disfrutar de la transformación diaria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.